Vengo hablándoles mucho acerca de la oración. Para mí la oración es uno de los aspectos más importantes de la vida del cristiano. La vida del cristiano no está basada en el conocimiento que tiene, sino en algo maravilloso que es un milagro. Es algo que podría parecer hasta místico y que tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la oración en primer lugar de comunión. El rey David decía: a ti elevaré mi alma. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Para mí la oración es el fundamento de mi vida. Yo oro, y lo digo con claridad, sin miedo a que alguien diga: uy, qué orgullo. No lo digo por orgullo, pero oro y oro mucho. Aprendí hace muchísimos años atrás que la Biblia enseña a orar sin cesar. O sea, orar en todo momento. Yo cuando estoy solo, por lo general estoy orando. Con mi cabeza estoy pensando, y Señor esto, Señor aquello. Y por lo general trato además de llevar hasta mi cuerpo a la oración. Eso significa que mi cuerpo obedezca, porque si no el cuerpo está ansioso, estamos hiperoxigenando, estamos mal, estamos con la cabeza que no para. Yo sé que muchos de ustedes dirán: bueno, Dani, pero estás rayando en temas de meditación y de temas orientales. Miren, la Biblia habla muchísimo de la meditación. Y porque el pueblo de Dios no medita, se le ha entregado a otras personas que lo hacen sin Dios. Pero tenemos que aprender a meditar. La palabra de Dios dice: calla ante la presencia de Jehová. O sea, que tu mente se calle. Yo sé cuántos de los que están aquí pueden hacer callar la mente. Bueno, hay gente que no calla la mente ni orando, cuando debería ser el momento en el cual la mente se tiene que acomodar en una perfecta sincronización con el Espíritu de Dios. La Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. En el Evangelio occidental eso suena a cosa rara. ¿Y saben las veces que me han condenado por hablar de esto? Bueno, pero eso, Daniel, suena... ¿A qué suena? A Biblia suena. A Biblia suena. No todo es hacer y tener. Vivimos luchando por tener. Vivimos luchando por hacer y demostrar. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para ser. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y entonces, porque dijo: yo soy la vida verdadera, y entonces llevaréis mucho fruto. Primero sean, después el hacer será una consecuencia del ser. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No es un juego de palabras. Por eso, para mí la oración es algo fundamental. El único lugar donde mi mente y mi corazón se calman es en la comunión profunda con Dios. El único lugar donde yo no tengo ruidos en el alma es cuando estoy en la comunión con Dios. Yo cuando oro siempre le pido a Dios y le pido cosas: Señor, tú sabes esto, porque mi alma necesita descargarse. Es como que llego a Dios y me siento delante de Él y me dice: bueno, ¿qué pasó hoy? Cuéntame, suéltalo todo, ¿no? Señor, estoy mal porque mira lo que pasó. ¿No? Todo. Pero luego siempre quiero quedarme un ratito más a solas con Él y dejar que la presencia de Dios fluya. Yo el otro día le decía a Marisa, Dios me puso una palabra para Marisa orando. ¿Y saben dónde estaba orando? En la bicicleta. Yo venía aquí a la oficina en bicicleta y mientras venía pensando en Dios. Yo estoy atento a lo que tengo que hacer, cómo conducir la bici, pero en ese momento Dios y yo. Se acabó. Se acabó. En mi mente que no haya lugar para nadie más. Por más que ame, nada, para nadie más. Necesitamos llevar el alma a la comunión profunda con Dios. Háganlo, hermanos. Háganlo, hermanos. Hasta, no voy a entrar en técnicas de meditación, porque de verdad algunos se pueden ofender con esto. Pero examinaros hasta la manera de respirar que tenéis. Y vas a ver que está... No sé, yo creo que con un pulmón irías bien, porque en realidad esa respiración significa que el aire entra solo hasta la mitad de los pulmones. Bueno, cuando ensayamos música con los chicos, enseñamos a manejar el diafragma. ¿Vieron cuando el médico te dice respira profundamente? Tú crees que estás llenando los pulmones, mentira. Cuando hace, en realidad es un cuarto nada más y todos los moquitos que van para adentro. Es un cuarto del... ¿En serio? Los chicos que cantan les pueden enseñar a respirar, ¿no? ¿Cómo se respira realmente? Te vas a dar cuenta que en la manera de respirar que vivimos ansiosos. Señor, te alabo, Padre, estoy en paz, gloria a Dios. ¿No? No. Necesitamos volver a la comunión profunda con Dios.
Saben, hermanos, cuando nosotros oramos, dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones. La armonía de Dios guardará tu corazón. Sobrepasa el pensamiento, o sea que no importa lo que está pasando ni lo que yo piense sobre lo que está pasando. Señor, que esa hermosa nube blanca de tu paz inunde todo mi ser interior, inunde mi alma, mis pensamientos e inunde mis emociones. Necesitamos esta paz. Y hay algo muy importante. Yo vengo hablándoles acerca de la oración profunda, la comunión con Dios. Hoy la gente en el mundo pentecostal y neopentecostal está muy preocupado siempre con algo que puede ser muy subjetivo. Dios me habló, Dios me habla, que Dios me hable. Dios ya habló. Está en la palabra. La palabra profética más segura es la Biblia. Eso quiere decir que Dios no me va a hablar ahora. Sí, nos va a hablar muchísimas veces guiándonos en la palabra. Dios nos va a hablar tomando la palabra y trayendo dirección. Y Dios te va a hablar en situaciones concretas. Esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, por ejemplo. Dios te va a hablar. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, además de que Dios nos habla, dice la Biblia en Hebreos, en el pasado nos hablaba por los profetas, ahora nos habló a través de su Hijo. Aunque Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando por medio del Espíritu y dando dirección concreta, amén, este es el negocio que tienes que hacer o no vayas a tal lugar, Dios te va a hablar. Pero sobre todas las cosas lo que aparece es ser guiados por el Espíritu. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestro ser interior. Por eso les estoy hablando de la paz del alma, porque mientras no hay orden en las emociones y en los pensamientos, no hay una dirección clara del Espíritu. Porque no sabes si lo que estás sintiendo viene de ti o viene de Dios. Por eso es muy importante el orden del alma. La voluntad es el equilibrio entre las emociones y los pensamientos. Entonces una persona tiene la capacidad para decidir y mantenerse, pase lo que pase. La voluntad, que es un componente del alma, voluntad, emociones e intelecto, necesita del equilibrio emocional e intelectual. Si los pensamientos están arrastrando emociones constantemente, o al revés, las emociones arrastran constantemente los pensamientos, yo no tengo fuerza de voluntad. Entonces yo necesito esa voluntad. Y esa fortaleza interior la da el Espíritu de Dios en el alma humana. La comunión profunda con el Espíritu Santo. Es la cuarta pata de la mesa. Por eso necesitamos esta comunión. Así que oren, hermanos. Oren. Oren buscando la comunión profunda con Dios. Oren buscando que Dios les hable y oren buscando siempre que Dios les guíe. Dice la palabra de Dios, busca la paz y síguela. Y esto significa, ¿qué dice? Complementémoslo con lo que dice el Nuevo Testamento. Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones. Busca la paz del alma en la oración profunda y mantente en ello. Mantente en esa paz. No te levantes tan rápido de la oración. Intercede, clama, llora, grita, todo lo que tengas que hacer. Lloramos delante de Dios, pataleamos delante de Dios, pero sobre todas las cosas, permitamos siempre que el Espíritu de Dios cubra nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos esto, te decía la semana pasada, se produce algo maravilloso en nuestro ser interior, que según el apóstol Pablo decía, produce en nosotros discernimiento. Y cuando él oraba por la gente decía para que tengan sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que nuestra razón, nuestro intelecto está gobernado y dirigido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las decisiones que tomas tendrán relación con el propósito de Dios para tu vida. Y te vas a dar cuenta que inteligencia es la capacidad que tenemos para razonar, para desarrollar lógica. Es la capacidad que tenemos para atribuirle consecuencias a las causas, por ejemplo. Esto es muy cultural también, pero cuando hablamos de una inteligencia que es espiritual, tiene que ver con entendimiento, discernimiento, atribuirle consecuencias a determinadas causas, pero conforme a la visión de Dios, conforme al propósito de Dios, no a la deducción humana, sino conforme a lo que Dios te va revelando en el alma. Pero se produce otra cosa más. Y es la percepción, te decía el domingo pasado, emocional. Antes de hablar con alguien, ora mucho. Antes de predicar, ora mucho. Antes de dar un consejo, ora mucho, pero no por el otro, por ti. Para que Dios te dé sabiduría, te dé inteligencia espiritual y te dé esta percepción espiritual.
Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Esto es percibir la emoción del otro. Yo no puedo predicar aquí sin entender vuestro corazón y vuestras luchas y vuestros sufrimientos. Dios a mí me ha quebrado el orgullo muchas veces y me lo sigue quebrando. Y podrías decir, Dios es duro, sí, de la misma manera que una mamá le dice a su niño, quédate aquí, no, me quiero, no, ahora te quedas aquí, ¿no? Bueno, Dios me ha quebrado muchas veces el orgullo, me lo sigue quebrando. Con un propósito, que yo no me mire a mí mismo en actitud egocéntrica, sino que comience a mirar a los demás conforme al propósito de Dios. Tú no puedes hablar con un hijo sin percibir las emociones de tu hijo. Varones, si amas a una mujer, tienes que entender que la mujer tiene un mundo emocional muchísimo más amplio que el nuestro. Y ella tiene una capacidad tremenda para unir todo en su cabeza a través de las emociones. Y todo pensamiento y actitud y situación, la mujer siempre le va a dar una connotación emocional. Por eso la Biblia dice que tengamos mucho cuidado cómo tratamos a las mujeres. Cuando ustedes leen la carta de Pedro, segunda de Pedro, le pide a la mujer que respete al varón. La necesidad de ser valorado del hombre y la necesidad del hombre de ser respetado. El cerebro del hombre fue diseñado para esto. No es orgullo. Es que Dios lo diseñó para determinadas actividades. Y el cerebro de la mujer tiene una capacidad tremenda de percibir todo emocionalmente. Por eso la Biblia dice, trátenla como un vaso frágil. No porque sea inútil o porque sea débil. No es eso lo que está diciendo. Está hablando de una sensibilidad muy grande en las emociones. Y cómo una mujer puede ser destruida con una sola palabra de un hombre. Una actitud de menosprecio puede destruir a una mujer. Hacerle muchísimo daño. Por eso te estoy hablando, cuando nosotros no tenemos esta percepción emocional, somos elefantes en una fábrica de artefactos de vidrio. No te muevas, no hagas nada, ni muevas las orejas porque vas a destruir todo. Pastor, ¿por qué no me dejas aconsejar? Porque no tienes percepción emocional. Y esto tiene que ver con la oración. Amén. El pastor de Lili, Enrique Strochen, un alemán precioso, pero es muy duro él. Tenía un bigotazo así, se pone una gorra así, parecía sacado de 1917 Enrique. Está muy viejo ya Enrique, bueno, muy mayor. Un tipo muy lindo. Un día estaba comiendo en nuestra casa, ¿no? Él es muy alemán. Y me hablaba y me dijo, mandé a uno a predicar, me dijo, a tal lugar y no, nadie le entendía nada. Y entonces él sin anestesia me mira y me dice, ¿sabes por qué? Porque no ora. Yo nunca lo hubiera dicho, pero él lo dijo. Y como me vio la cara de sorpresa me dijo, sí Daniel, porque no ora. Porque el que ora percibe la sensibilidad del Espíritu. Pero el que piensa solamente predica, pero no llega. Y me dijo, la predicación, Daniel, nace del corazón de Dios al corazón del predicador y afecta el corazón de la persona. Si no pasa por ahí, no sirve de nada. No nace de una mente a la mente a la mente. Eso es en un aula académica, me dijo. Pero la palabra de Dios va al corazón. Y me dijo, si no pasó por tu corazón, no sirve de nada. Hace poco Dios me habló y me dijo, yo quiero que mi pueblo tenga percepción emocional. Que aprendan a llorar con el que llora. No critiquen, no juzguen, no ataquen. No nos creamos por encima de todo ni seamos sabios en nuestra propia opinión. A mí eso no me pasaría nunca. Yo nunca tendría un hijo como ese. Esa brutalidad es muy común en el mundo evangélico y demuestra poca oración, porque no muestra el corazón de Dios. Perdonadme, hermano, hoy voy sin anestesia, porque si pierdo tiempo en anestesia no voy a terminar más. Perdonadme. Por eso, ante cualquier cosa te decía, oremos, clamemos. Yo hoy quiero hablarte de la pureza del alma en la oración. Te lo vuelvo a decir. Quiero hablarte de la pureza del alma. Cuando hablamos de la pureza del alma, caemos en la religiosidad de una santidad hecha a la forma evangélica. Colamos colamos mosquitos y nos tragamos camellos. Porque mucha gente jamás tomará una gota de alcohol, jamás verá algo en internet que no sea lo correcto, jamás usará una falda más larga, más corta de lo normal, jamás se dejará el pelo de tal manera, jamás. Sin embargo, tienen el alma mucho más sucia que otras personas.
No digo que hacer lo contrario a lo anterior esté bien, no estoy diciendo esto, no estoy abriendo la puerta a cualquier cosa. Simplemente estoy diciendo que para mí la pureza del alma es algo mucho más profundo que simplemente el concepto visible que, por ejemplo, tenían los fariseos. Por eso, te decía, en la Biblia se ve la importancia del alma en la oración. Quiero hablarte de esta pureza en la oración. Porque, ¿saben? La Biblia dice que hay oraciones que no tienen respuesta. No sé si lo vieron ustedes. Pedid y no recibís, dice Santiago. No vengas al altar, dijo Jesús, en esa condición. Si quieres que Dios te escuche, no vengas en esa condición, dijo. Jesús lo dijo. Hoy esto no se predica mucho en las iglesias ya. Si no, vengan porque Dios los va a ayudar. Pero ¿por qué nuestras oraciones a veces no tienen respuesta? ¿Por qué tienen respuestas con algunas cosas y con determinadas personas no? En la Biblia se ve la importancia del alma en la oración. Y esto parece una obviedad, pero en lo general la mayoría ora como un bebé espiritual. O sea, solo motivado por sus propias necesidades. Un bebé llora cuando tiene hambre o sueño. Un bebé reclama a su mamá cuando tiene hambre, pero cuando no tiene hambre se queda dormido. No sé si ustedes han visto si hay algo más egoísta que un bebé. Perdónenme, parezco un tipo muy duro aquí, pero si hay un ser egoísta es un bebé. Dime tú si un bebé de 1 mes, de 2 meses te aporta algo, te mira y te dice gracias mamá por el desvelo, gracias por el parto. No, el bebé nace, la madre todavía está sufriendo del parto, todos estamos contentos con el bebé y el bebé pega un chillido y te dice la enfermera, tiene hambre. Le das de comer, el bebé se queda dormidito y no molesta. Y cuando tenga hambre, le va a importar un pepino. Si el parto fue horrible, te va a despertar para que le dé de comer, ¿no? Bueno, con todo mi respeto a todos los que han sido bebés, no se ofendan, pero todos hemos sido bebés. No soy un tipo, un macabro por esto, los que quieren hacer comentarios en internet, mira lo que predica este tío, bueno. Lamentablemente, somos como bebés espiritual. La oración siempre está motivada por la necesidad egocéntrica, por nosotros mismos. O sea, solo motivado por una necesidad, muchas veces son básicas. Ignorando la importancia de la oración como, subráyenlo a esto, como comunicación. La oración no es solamente una serie de peticiones, la oración tiene que ver con la comunicación. Es volver a la comunión profunda con Dios. Si la oración solamente se basara en petición, Jesús hubiera dicho, piensen en el fruto. Jesús no dijo eso, Jesús dijo, permanezcan en mí, y así llevarán fruto. O sea, estén unidos a mí, en comunión conmigo, en una comunicación profunda conmigo. Hablo de elevar el alma de lo material, sacarla de lo material, y entrar en una comunión profunda con Dios. Por eso, la oración en primer lugar es una comunicación profunda con nuestro amado Señor. Y por eso es tan importante el ser interior. Porque en esta comunicación espiritual no es una cuestión física. Por eso la Biblia no da ordenanzas de cómo hay que orar. Si de pie, si acostado, si de rodillas. No dice eso. Las demás religiones vas a ver no se puede orar en la cama, no se puede orar sentado, no se puede orar de esta manera, no se puede orar así, no se puede orar así. Sin embargo, en la Biblia no dice nada de eso. Habla del alma, habla del corazón, habla de lo profundo del ser. Por lo tanto, no está hablando de una comunicación física con Dios, sino habla de lo profundo del ser, de la importancia del alma. Muchas expresiones del Antiguo Testamento muestran la importancia de un alma controlada por Dios y tal como se ve en el Nuevo Testamento. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, la paz de Dios, Dios nos guía. En el Antiguo Testamento se usan muchos conceptos como, o palabras como, enséñame el camino por el que debo andar. O por ejemplo, pon guarda a mis labios, decía el rey David, para que no hable cosas que no debo hablar. Refrena mi lengua, decía David. David decía, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por lo tanto, todos estos textos muestran lo que luego en el Nuevo Testamento se ve
como el Espíritu Santo controlando el alma humana. Porque Jesús habló claro de esto. La boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Amén. Nuestra expresión física siempre será lo que llevamos en lo profundo del alma. Por eso, recién miren, le pedí a Dalia que oráramos juntos, porque lo que les voy a comentar a partir de ahora, la verdad es un poco difícil de argumentar, así que les pido que me ayuden en esto. Y voy a tratar de hacerlo lo más simple y lo más corto posible. Por eso es muy importante el ser interior. Aprende a mirarte, no en forma egocéntrica. Aprende a mirar tu corazón. Aprende a mirar tu alma. Aprende a cuestionarte tus intenciones. Mi padre fue un tipo muy duro, les dije muchas veces conmigo. Era muy filosófico en su manera de pensar, un tipo que pensaba mucho. Bueno, de tal palo. Pero el tipo pensaba mucho y le daba muchas vueltas a las cosas. Entonces siempre, desde niño, yo tendría la edad de Tiago, 5 o 6 añitos, porque ya tengo recuerdos de aquello. Él me acuerdo que me decía, piensa, Daniel, piensa. Y me hacía acertijos, me decía, si pasa esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo recuerdo que él me dijo dos cosas que me marcaron toda la vida. Me dijo, piensa porque los que... Bueno, perdónenme, no, él lo decía, ¿vale? Él me decía, el que no piensa siempre será un tonto, me decía. Y los tontos no gobiernan ni mandan. Tarde o temprano son usados por los que piensan, ¿no? Y me decía, tú tienes que pensar. Y luego me decía lo siguiente también. Cuestiónate siempre. Desde niño, yo no sé si hace bien decirle a un niño de 6 años, cuestiónate por qué hace las cosas, ¿no? Hasta el día de hoy no dejo de cuestionarme y de perseguirme con ese cuestionamiento, pero me hace bien. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué contesté así? ¿Por qué oro de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre que viene alguien a hablar conmigo, sí, porque tengo este problema en mi casa, en mi familia, pero estás enfadado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué estás enfadado? Bueno, porque me dijo esto. No, porque el vecino no se enfadó por eso. Tú te enfadaste. O sea que hubo algo en ti que reaccionó ante el ataque del otro. ¿Por qué? Por eso, ¿saben? Cuando hay algo interesante en la Biblia, en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham que se vaya de su tierra, en muchas traducciones no aparece así, ni aparece siquiera escrito en hebreo así, pero en las traducciones que maneja el pueblo de Israel, en el Tanaj, en la Torá, literalmente dice en hebreo que cuando Dios le dice sal de tu tierra, el verbo que se usa, anda, camina, muévete, es lej. Es lej. Y el texto dice lej, lejá, como dando a entender, el vocablo ja significa como si fuera el self en inglés, hacia ti, tú mismo. Entonces, cuando lees este texto, los sabios judíos se comen la cabeza porque ¿cómo se traduce esto? Porque da la impresión como que Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te prometí, pero no solo te vayas, vete hacia ti mismo, ¿no? Algunos sabios dicen, vete por ti, ¿no? Como diciendo, tratando, no, pero literalmente dice, vete a ti mismo, hacia ti mismo. Como diciendo, vas a ir a la tierra que yo te prometí, pero tu objetivo no es la tierra. Mírate a ti mismo. Empieza a caminar hacia ti. Si ustedes se fijan, Abraham en todo su periplo en la tierra de Canaán nunca poseyó parcela alguna, nada más que la tierra que compró para sepultar a Sara. Por lo tanto, Abraham no estaba preocupado por la tierra. Abraham estaba preocupado por su relación con Dios. Por eso la Biblia dice que a medida que él iba andando, iba haciendo altares. Esto es muy interesante. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Yo no sé si hemos entendido este versículo realmente, porque mira lo que dice después. El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, hermanos, nosotros tenemos una concepción del ser humano, de Dios y de la vida muy griega. Los griegos todo lo separaban, lo clasificaban, lo enumeraban, le daban nombre, le daban número, ¿sí? Pero no es así en el concepto bíblico.
En el concepto bíblico el hombre no está dividido en varias partes, el hombre es un ser integral, donde todo afecta a todo. ¿Sí? No es un ser independiente de Dios, fue creado para estar en comunión con Dios, participante en la naturaleza divina. Eso cuesta entender en la mente occidental. Creemos en un ser humano independiente que tiene un Dios con el que se relaciona y Dios le ayuda, cuando lo que dice la Biblia es que fuimos creados para tener comunión con el pámpanos en la vid. Y este texto da por sentado de que el ser humano es un ser integral, donde el alma está perfectamente unida. Es muy difícil entender cuándo pienso y cuándo siento. Si lo que estoy pensando viene de mis sentimientos o si lo que estoy sintiendo viene de mis pensamientos. ¿Me están pillando o no? Perdóname, es que me cuestiono mucho y a veces tengo esto. Señor, ¿por qué siento esto? ¿Es que sentí primero o pensé primero? ¿Me siguen? Bueno, gracias a Dios tenemos unos cuantos estudiantes de psicología en la iglesia y nos van a ayudar. Y psicólogos en la iglesia también tenemos. Pero este texto dice que la palabra de Dios parte el alma. La separa. Discernir significa cortar con un bisturí, separar esto y separar esto y separar esto. Discierne el alma humana. Discierne los pensamientos, separa pensamientos de emociones, emociones de pensamientos. Esto es algo impresionante. Aquí está hablando de un milagro impresionante en el alma humana, iglesia. Y que puede llevarnos a una calidad de vida que no la tenemos. El de poder entender qué me está pasando. ¿Por qué me molesta que mi hija haga esto? ¿Por qué me molesta que mi hijo haga esto? ¿Por qué me duelen estas cosas? ¿Por qué me da miedo aquello? ¿Por qué? Es impresionante. Habla de una madurez en el mundo emocional e intelectual producido por la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con la oración, iglesia. No tienes que hacer un máster en conducta del alma para poder entender esto. Bienvenidos todos los que hagan máster en este tipo de conductas emocionales. Pero simplemente estoy diciendo que tú y yo, personas comunes y corrientes que no tenemos más estudio que lo que Dios nos ha permitido estudiar, dice claramente aquí la palabra que la palabra de Dios a través del Espíritu trae una disección del alma humana para que tengas claridad en lo que sientes. Y que si esto no se produce, ten mucho cuidado porque a veces nosotros oramos mal. Oramos confundidos. Oramos enfadados. Te voy a hacer un spoiler. El problema es que oramos por personas y por situaciones después de haberlos criticado. Y ahí no hay respuesta. Sí, porque tú conoces cómo es David. Porque David, el Señor bendice a David. ¿Sabes lo que dice Dios? Aclara tu alma y después ven a hablar conmigo. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor every day. Regocijaos en el Señor siempre. Sí, Señor, pero si tú tuvieras la familia que yo tengo, no sé si te regocijarías tanto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, decía Pablo, regocíjate, porque sabía que alguno iba, ya, pero yo no sé si puedo. No, te lo digo de nuevo, decía Pablo, regocíjate. Mira lo que dice ahora, vuestra, ¿qué dice ahí? Vuestra gentileza, vuestro bien hacer, vuestro buen carácter, vuestro buen hacer, vuestro carácter afable, vuestro carácter moderado, vuestro carácter suave. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Relaciones. Está hablando de relaciones. Hermano, un gran porcentaje de nuestras cargas y nuestras luchas tienen que ver con nuestras relaciones humanas. Porque preferimos estar enfermos y tener la familia bien. Y esto es una realidad, todo nos pasa. Vuestro carácter afable sea conocida de todos los hombres. Habla de la conducta. El Señor está cerca. Por nada estáis ansiosos ni afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo pido que ahora, mientras estamos orando este texto, sigan pensando en la gran motivación de las relaciones, más que la motivación de alcanzar una situación, un objeto, la solución económica. Piensen esto.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o sea, vuestras emociones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, por favor, yo lo tengo aquí subrayado. Este texto lo hemos usado tan mal y hemos transformado muchas veces el consejo cristiano simplemente en positivismo. Todo lo bueno, todo lo amable, todo. Piensa en esto, piensa en lo bueno. Mira, ¿sabes lo que dice? Mira, si tú vivieras con ¿sabes qué difícil es pensar en lo bueno que tiene él? O si tú vivieras esta situación, ¿qué tiene de agradable el dolor que tuve anoche, que no dormí en toda la noche? Aún así, está diciendo esto, pero mira lo que dice claramente. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. ¿Saben? Estoy hablándoles de un alma pura en la oración. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, tal vez no la hay, pero si la hay. Si hay algo digno de alabanza, tal vez no hay nada digno de alabanza, ni en la persona ni en la situación. Pero si lo hubiere, en esto pensad. Lo que aprendiste es importante porque nuestra alma es la causante de nuestras oraciones malas y de nuestras oraciones infructuosas. El asunto no es pedir solamente, sino orar hasta que esa paz que dice aquí el texto controle mi vida. Allí en esa paz tendremos la seguridad que si no es respondida, hay un propósito, hay un plan. En otros casos habrá la revelación de la situación que causa el daño o impide la manifestación de una bendición. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Por eso es importante que la paz de Dios tenga el control. Pero por favor, atendamos bien a esta parte. Porque el texto dice, piensen en lo que es bueno durante la oración y antes de la oración. Por eso, ten mucho cuidado con la manera en que llegamos a la oración. ¿Cómo está tu alma? Porque no es una cuestión de petición, es una cuestión de comunión. Es el pámpano en la vid. Es el bebé en la barriga de su mamá. Eso es comunión. Si la mamá tiene una sangre diferente a la del bebé, ¿qué hay? Es complicado. Pero esto habla, hermanos, el texto habla de la mente, del pensamiento, que obviamente está condicionado cuando vamos a orar. Pero el pensamiento puede estar condicionado por una emoción o puede estar arrastrando una emoción. Pablo dice allí que al orar pensemos así. Como dice él. Ten mucho cuidado. No traigas impurezas de pensamiento a la hora de orar. Piensa en lo puro. Bueno, Señor, amén. No voy a pensar en cosas guarras. No está hablando solo de eso. Saquémonos el fariseísmo evangélico, de que el pecado son sota, caballo y rey. Saquémonos el concepto, no quiero ofender a nadie, pero bueno, el concepto de que todo lo que es sexual es lo malo. En la antigüedad, no muy antigua, el siglo pasado, muchas mujeres se bañaban en España con la luz apagada para no verse desnudas porque consideraban que era un pecado ver su cuerpo. Yo no estoy dando aquí abriendo la puerta, lo sexual no pasa nada. Sí, pero no está hablando, la Biblia no habla solo de sexo o de mal carácter o de, yo qué sé. Está hablando de cosas que tienen que ver con las relaciones entre nosotros también. Y la pureza tiene que ver con tener un alma pura a la hora de relacionarme con Dios. Si el bebé tiene una sangre diferente a la de la mamá, va a haber problemas. Si mi alma no tiene pureza con respecto a mi hermano, a la hora de orar por él, hay algo que no está bien aquí. La savia de la vid no puede producir una buena uva. Y Jesús lo dijo. No puedes venir al altar con tu corazón impuro con respecto a alguien. Nos quejamos de nuestros hijos y después oramos por nuestros hijos. Maldecimos a nuestros hijos. No va a cambiar nunca este animal. Señor, bendice a mi hijo. Arrepiéntete y limpia tu alma. Por eso
Esto implica erradicar el pensamiento malo, contrario, llevarlo a lo verdadero, a lo honesto. A lo honesto. Es injusto conmigo. ¿Es injusto contigo o con tu egocentrismo? Mi jefe es injusto conmigo. ¿Seguro? Probablemente lo dicen todos los empleados. A veces sí, es injusto. Pero otras veces somos tan egocéntricos que queremos que nos miren a nosotros. No sé por qué los seres humanos queremos que nos miren tanto. Por eso, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, te lo vuelvo a decir, todo lo puro, todo lo amable, lo que es digno de nombre, si tiene una virtud, si algo tiene de bueno, piensa en eso. Evidentemente el texto habla de la oración en general, pero en una gran medida se refiere a las relaciones, porque dice que vuestro buen carácter, vuestro buen hacer, vuestras buenas actitudes sean visibles. No estés pensando solo en tus actos, sino en el alma que genera esos actos. Y luego ven a orar. Habla de oraciones puras, limpias. En el Salmo 51 el rey David decía en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. El corazón limpio, según dicen los sabios judíos, se refería por el texto que fue escrito a lo que hoy nosotros entendemos por el espíritu del hombre. Por esa porción del ser interior que es totalmente pura. Que no tiene prejuicios, no tiene maldad, no tiene malas actitudes. Cree en mí, oh Dios, el corazón de un... Ahora vamos a hablar bien de los bebés. La actitud de un bebé. La actitud de un niño. Cree en mí, oh Dios, una inocencia profunda. La Biblia muestra la importancia de la comunión profunda con Dios y de la pureza del alma. Hoy cuando hablas con todas las filosofías orientales te van a decir que ellos buscan la pureza del alma. Yo conozco, no profundamente, pero muchas cosas de estas. Es más, antes de llegar a Cristo leí muchísimo de esto. Cosas chinas, cosas orientales. Y te hablan de una pureza del alma que a veces yo digo, ¿qué pasa con el mundo evangélico que no la busca? Porque hemos hecho el mundo evangélico sota, caballo y rey. Y no buscamos la santidad profunda del alma humana. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sabes lo que significa santidad? Pureza. Apartado. Sin pureza del alma no puedes tener comunión con Él. Sí, pero yo pensé mal de David. Después digo, Señor, bendice a David, aleluya. Y en el nombre de Jesús. Como grito mucho, Dios dice, amén. Este es de los nuestros. Ay, Dios, el mundo evangélico necesita resetearse, hermano. Y volver a los principios. Donde está el poder de Dios. Hemos hecho de nuestras experiencias evangélicas doctrinas. Pero eso es otra cosa. La Biblia muestra la importancia de la comunión profunda con Dios y la pureza del alma, pues solo en esa pureza del alma podemos ver al otro como el prójimo al que se refirió Jesús. Si no lo veo a través de mis juicios. El prójimo, el que está cercano a mí, el humano como yo, el que sufre como yo, prójimo es próximo. No es solo semejante en el concepto cultural, es el que está aquí cerca. ¿Me siguen? Ayer volvió a perder Granada. Oh. Es que me acordé de algo. Resulta que, no sé, a ver, un médico, oftalmólogo, que va a salir como costalero en una procesión. Yo, mire, voy de vez en cuando... Gracias a un hermano querido, voy de vez en cuando a los partidos, así que a veces termina el culto aquí en la tarde, el domingo, y salgo corriendo por allá. Siempre me pasa lo mismo, me paran los de seguridad y me quieren quitar el bolso, siempre igual. Tenía la tablet, tengo cosas y me dicen, no, esto es peligroso, ¿no? Yo discutiendo para que me dejen entrar con todas las cosas que traigo aquí en la iglesia. ¿Cómo le voy a tirar con una Biblia? No lo voy a tirar, no, pero es contundente. Bueno, pero... Y ahí luchando, tío, pero... Bueno, y entonces me dicen, bueno, déjame tu documento. Perfecto, si ves que alguien tiró una Biblia y le pegó al árbitro con una Biblia, fui yo. No, bueno.
Entonces, luchando con esto. Y entonces el médico, este oftalmólogo costalero de la Virgen tal, está al lado mío y mete un gol granado y nos abrazamos los dos, ¿no? No sé. ¿Saben por qué en ese momento es mi prójimo? Sentimos lo mismo, compartimos lo mismo, estamos en el mismo sitio. Cuando padeces o tienes un familiar que padece una enfermedad grave, te das cuenta de lo que significa ser prójimo. Empiezas a encontrarte personas que antes las ignorabas por completo y ahora compartimos el mismo dolor. Te sientas a hablar con alguien porque tu hijo o tu hija se ha metido en las drogas y te das cuenta que compartes un ambiente con gente y todos sentimos lo mismo y sufrimos por lo mismo. Tenemos los mismos temores, las mismas ansiedades, las mismas luchas. Te vuelvo a leer esto, hermano. Sin esa pureza del alma, no podemos ver al otro como el prójimo al que se refirió Jesús. Siempre lo vemos desde el juicio carnal y desde el juicio evangélico. Podemos sentir lo que Él siente, podemos sufrir lo que Él sufre y podemos reír con Él cuando ría. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mira, los conflictos que tienen nacen en ti, decía Santiago. En tu orgullo, en tu egocentrismo, en tus enfados, en tu cultura. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, reprendéis, faltaba decir aquí. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros propios deleites. El versículo, que es muy poco predicado este texto, ¿eh? Santiago 4.1. Son vuestras pasiones, dice, que pelean. Santiago 4.3. Pedís para vuestros deleites. En griego es exactamente la misma palabra. No entiendo por qué la tradujeron diferente aquí. En griego es exactamente la misma palabra. Vuestras pasiones o deleites, o orgullos, egocentrismos son los que hacen pelearos entre vosotros. Y cuando oráis, oráis por esa razón, porque queréis obtener vosotros vuestra propia comodidad y vuestro propio egocentrismo. Y está mal pedir por algo que nos afecta directamente. No, no está nada mal. El problema está cuando no hay un corazón puro con respecto a los demás. Por eso, por el tenor de la carta de Santiago, da la impresión que este versículo, se refiere al dinero y a las actitudes egoístas. Porque cuando ustedes leen todo el contexto de la carta de Santiago, viene hablando de los ricos, de los que pasan, de los que hacen diferencia con los demás. ¿Me siguen? O sea, está hablando aquí de personas que son egoístas, pero sobre todo egocéntricas, que no es lo mismo. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo, y mira lo que dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo siento, pero lo dice la Biblia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y mira lo que dice ahora, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. En el mundo evangélico he escuchado tanto esta predicación, hay que ser santo, amén, hay que ser santo. Y llegaron a decir, el televisor es la caja del diablo, hay que ser, tantas cosas que no las voy a criticar, no estoy criticando esto, pero nos hemos quedado con cosas muy elementales más por simplemente centrar la atención en 3 o 4 puntos. Por ver el árbol hemos perdido de vista el bosque. Y hemos hecho un daño tremendo. ¿Por qué? Porque este texto habla de la amargura en el corazón. Este texto está hablando de que la oración es estorbada por algo que no está bien, por una actitud de amargura y de enfado con otro. Por eso está diciendo cuidado, porque aquí se refiere a santidad, no solo a no hacer determinadas cosas que evidentemente son pecados, están mal, pero está hablando de pecados que tienen que ver con la relación con los demás. Tengan mucho cuidado porque vuestra amargura quita la pureza del alma a la hora de orar. Estás orando amargado.
Y tu oración no llega a ningún lado porque estás pidiendo juicio carnal y no tiene nada que ver con el amor y la gracia de Dios. Por eso, si tú cambias la palabra santidad por un sinónimo tan bíblico como santidad, nos va a ayudar a entender más ampliamente. Cámbialo por pureza. Seguir la paz con todo y la pureza del alma, sin la cual nadie verá a Dios. Yo puedo estar predicando aquí y tener el alma sin pureza porque estoy juzgando a todos los demás. ¿Cómo es mi oración con respecto a otras iglesias de Granada? ¿Cómo oro yo por otros pastores? Desde el momento en que yo oro con el egocentrismo de pensar, queremos crecer más nosotros que los otros, eso ya es carne. Es algo diabólico, exacto. El alma ya está contaminada. Si en mi oración, en mi relación con mi mujer y con mis hijos, solamente estoy orando desde mi punto de vista, con juicio sobre ellas, con mala actitud, con enfado, con amargura, no hay pureza en la oración. Por eso, Señor, que tu palabra fluya en mí y traiga discernimiento de mis pensamientos, de mis sentimientos. Antes de hablar, vamos a hablar por eso del alma, de lo que muchas veces no nos permite orar con claridad. Por eso Dios permite los conflictos. Porque revuelven el fondo de la piscina y saca las hojas podridas y todo el barro que está abajo. ¿Y qué haces cuando sale el barro de tu piscina? ¿Qué vas a hacer con ello? Señor, tú conoces que yo soy así porque esta persona, yo te pido que lo bendigas, pero él me hizo tanto daño. ¿Saben? Necesitamos aclarar el alma. Y esta mañana vamos a orar por esto. Y les pido, hermanos, siempre oren y orad por vosotros. Señor, guíame con tu Espíritu Santo, limpia mi alma y me arrepiento. En el nombre de Jesús, quiero que este pensamiento de enfado y de amargura se vaya de mi mente. Yo les dije y lo digo con todo mi corazón y orad para que lo pueda mantener. Pero os convido, como se dice en portugués, a que lo hagáis. ¿Saben? Os convido a que lo hagáis. Yo hace un tiempo atrás le dije a Dios, no quiero ser enemigo de nadie, Padre. Que nadie diga Dani es mi enemigo. Y se lo dice, que lo dice porque se come la cabeza solo. Yo no quiero atacar a nadie, no quiero pelearme con nadie, no quiero enfadarme con nadie, no quiero... Señor, guárdame. Yo no puedo, sinceramente, no puedo esperar que la gente no sea mi enemigo. Habrá muchas personas que se enemisten conmigo, pero eso es muy diferente a que yo me enemiste contigo. Nunca me vas a encontrar de frente. No quiero esto. Le pido a Dios que me dé paz en el alma. Por eso te lo digo, Dios permite determinados conflictos en la vida para revolver el fango de la piscina. ¿Qué hago yo cuando sale el fango? Por eso ¿saben? Ese fango muchas veces son complejos, temores, orgullos, que me van a llevar a la comparación con otros. Por eso te decía el otro día el egocentrismo. Sin perder el contexto, estamos hablando de la pureza del alma, de un alma pura para tener comunión con Dios. Y te digo algo, no es obra tuya, es obra del Espíritu de Dios. Porque el alma pura es santidad. Y tú no eres santo, tú eres santificado. Esto es lo bueno, amén. Los conflictos nos confrontan. Saben, hubo un psicólogo social en Estados Unidos, creo que fue, sí. Se llamó Leon Festinger. Y Leon Festinger desarrolló una teoría que se trabaja mucho en muchísimas áreas que tiene que ver con la antropología, la sociología, la psicología social. Se llama la disonancia cognitiva. Nosotros no nos damos cuenta. Permitidme durante unos segundos hablaros de la disonancia cognitiva. No soy un especialista en el tema, pero como pastor siempre lucho con la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el conflicto que se produce cuando tenemos dos pensamientos antagónicos en la mente. Cuando tenemos dos principios totalmente antagónicos en la mente. Ideas, comportamientos que se enfrentan entre sí. Por ejemplo, no critico a los que fuman, por favor no quiero que nadie se sienta ofendido. Voy a usar el tema de fumar porque es lo más fácil de hacerlo en este caso, ¿vale? No porque esté criticando o tirando un palo a alguien, por favor. Es que el pastor lo hizo por mí. No. Por favor, entenderlo, ¿vale? Mire, la disonancia cognitiva se produce así
por ejemplo, cuando una persona que fuma sabe que no debe fumar. No sé si has visto algún médico que fuma, ¿no? Tú le dices, pero usted está fumando. Ya, tengo que dejarlo, pero... La disonancia cognitiva es eso. Sé que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Por eso, a mí lo que más me interesa como pastor siempre, cuando aparece, todo el mundo lo va a tener, Todo el mundo se va a confrontar a, yo sé que no debo hacer esto. Como cristiano, eso es constante. Ahora, el problema está que en el mundo cristiano, por eso te hablé recién, la palabra de Dios discierne, dice la Biblia, corta. Pensamientos, sentimientos. Por favor, me están siguiendo, ¿verdad? Espero que todavía puedan seguir el hilo después de haber hablado tanto. La palabra de Dios dice que, la Biblia dice, la palabra de Dios discierne los pensamientos, o sea, te lo abre, te separa, te hace ver, te hace cuestionarte a ti mismo y decir, no voy a echarle la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque se produce una reacción en el ser interior, en la disonancia cognitiva, de intentar justificar alguna de las dos actitudes. Porque nosotros no queremos tener esa lucha. Entonces la persona que dice fumar, dice, bueno, pero tampoco fumo tanto. O, bueno, pero mi abuelo fumó hasta los 90 años y no se murió antes. Emocionalmente e intelectualmente se está inclinando hacia una postura para justificar. En la jerga evangélica le llamamos a esto tomar una decisión, ¿no? Muchas veces te administradores te han dicho, tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? No te lo van a explicar con la disonancia cognitiva, pero es eso. Hay una lucha dentro tuyo y te tienes que decidir. También puedes decir, es verdad, voy a dejar de fumar. Pero no fumo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El conflicto se pone en marcha. El conflicto que tú tienes adentro va a poner en marcha todo un mecanismo de argumentos y emociones con mayor o menor fortaleza, según sea mi orgullo, mi egocentrismo, con un solo propósito, justificar mis propios actos, sentirme bien, no sentirme culpable. Se incrementa, ¿saben con qué? Con mis inseguridades, con mis complejos y con mis orgullos camuflados. No decido bien. Y me justifico y le echo la culpa a todo el mundo. Cuando aparece esa disonancia cognitiva, o sea, dos pensamientos, perdónenme, lo voy a leer para hacerlo muy rápido, ¿vale? Porque lo escribí y para resumir todo. Cuando aparece esa disonancia cognitiva, o sea, dos pensamientos o principios que se oponen, el alma, o sea, la mente y las emociones, reaccionan poniendo en marcha todo un mecanismo de defensa para bajar el conflicto. Yo no quiero tener este conflicto, entonces lo voy a bajar. En la jerga evangélica y bíblica, la carne, que no se atreve a decidir bien y busca lo suyo y ve cómo se puede excusar para decir, es que la culpa es de otro. Por ejemplo, lo que te dije recién, bueno, fumo, pero no tanto, mi abuelo fumó más, ¿no? Todo este tipo de cosas. O por ejemplo, alguien compró en una empresa china de que te lo venden por correo, ¿no? Entonces, de las cosas que llegan, muchas cosas son buenas, pero otras cosas... Ahora, tú compras, exactamente, te clavaste con el coche, por ejemplo, a todo el mundo se lo vendiste al coche. No, tío, mira el coche que me voy a comprar, mira el coche. Luego te das cuenta que gasta más, va al taller todos los días. Te clavaste, ahora está otra vez la disonancia cognitiva, ¿lo ven? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? Bueno, pero es más grande, es más cómodo, ¿no? Ya está, ya dice la Biblia, Proverbios, el que va a comprar dice malo es, pero una vez que compró dice bueno es. Es lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, el problema no se plantea con la verdad, o sea, la verdad objetiva, sino con el conflicto interno, con los pensamientos y las emociones. Les doy otro ejemplo. Alguien escucha una verdad transmitida por la iglesia. Vienes de un grupo de oración y alguien en tu casa dice, ¿y qué tal? ¿Sabes qué? Hoy me dijeron que aprendí en la iglesia que y una verdad maravillosa. Y el que le escucha le pegó en el ojo justo, tac, ¿no? Y ahora tiene un conflicto. No es con la verdad. El conflicto es con él mismo. Por lo tanto, él no puede atacar la verdad. ¿Qué va a atacar? La fuente de la verdad. ¿No entienden esto? Sí, pero en la iglesia te comen la cabeza, te sacan el dinero, son todos unos fanáticos. Yo conozco a Gisela, sé quién es Ángel.
Entonces desacreditamos la fuente por la disonancia cognitiva. Tengo dos principios. Tengo que tomar una decisión, tengo que arrepentirme. Tengo que buscar a Dios y buscar la verdad de Dios. ¿Qué decía Pablo? Todo lo que es digno de buen nombre. En eso piensen. No, pero yo estoy pensando que ella es injusta porque no me dio lugar en el grupo oración para orar. No. Volvemos a esto. Nos pasa a nosotros cuando Dios nos habla por medio de personas o de situaciones, cuando somos confrontados con una verdad. La incomodidad no aparece por la falsedad de lo que me han dicho, sino porque entra en conflicto con lo que somos o cómo nos vemos nosotros. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces la tentación no es ponerme a pensar, a recapacitar. No, ¿saben cuál es la tentación? Rechazarlo. No es verdad, me voy de la iglesia. Hago otra cosa. Por eso, todo esto, me ayudas, Simón, es parte de esa disonancia cognitiva con la que luchamos los seres humanos. Perdónenme, iglesia, los cristianos también luchamos con esto. No pienses que por haber llegado a una iglesia, haberte bautizado, sacaste una credencial que dice cristiano perfecto. Y por vivir de esa manera, tenemos más conflictos nosotros que la gente que está afuera. Nuestras oraciones no son escuchadas porque no existe pureza en el alma. Existe mucha hipocresía en el alma. Yo la tengo. Por eso cada día yo voy a Dios y le digo, Señor, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué le contesté así a Lili? ¿Por qué argumenté tanto? Y Lili se fue diciendo, es verdad, Dani, tienes razón. Y yo sé que no tuve razón. Pero como yo me convencí antes, ahora me creo que tengo razón. Pero cuando yo voy a la comunión profunda con el Espíritu Santo dice la Biblia que a través de la palabra discierne, separa pensamientos de emociones. Y se produce un milagro maravilloso dentro mío, que es la luz y la claridad. Y entonces yo no puedo seguir así, tengo que pedirle perdón a Dios. Porque si yo quiero orar por Lili, no puedo orar por Lili con el alma perturbada. Los cristianos hablamos de santidad en 3 o 4 cosas y pensamos que cuando hablamos de la pureza del alma, bueno, pero eso es muy oriental. No, es bíblico. Que lo use todo el mundo oriental no quiere decir que no sea bíblico. Pero la Biblia me enseña a tener un alma pura. Porque si soy pámpano en la vid, no puedo estar con el alma embarrada unida a la vid. Por eso yo no puedo orar por alguien después de haberlo criticado, después de haber hablado mal. Todo esto, ¿saben quién fue el primero que manifestó esa disonancia cognitiva y la arruinó? ¿Saben quién fue? Adán. Génesis capítulo 3, versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Te noto raro, Adán. Tú no tienes comunión conmigo, tú ya no estás cerca mío. ¿Dónde estás, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo de qué, Adán? ¿Se dan cuenta? Él actuó mal y ahora está culpando a Dios. ¿Lo ven? La culpa es de Dios. La culpa no es mía. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y ahora viene la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol. Él se enfrenta ahora a algo que no debió haber hecho. Son 2 principios totalmente diferentes. Esa es la disonancia cognitiva. Sé lo que tengo que hacer, lo hice mal, sé que no tengo que hacer esto, pero lo estoy haciendo. Estoy entre 2 pensamientos y la reacción de Adán, ¿cuál fue? La culpa es tuya, Dios, y la culpa es de la mujer que tú me diste. Y el alma del ser humano se perturbó hasta tal punto que no pudo tener comunión con Dios. Solo Cristo la tuvo. Y en Cristo Jesús nosotros podemos tener comunión con Cristo. El alma humana se perturbó por completo porque constantemente está buscando excusas y culpando a los demás. Y la Biblia dice que sin esa pureza yo no puedo ver a Dios. Por eso necesito volver a una actitud humilde a Dios. Esto aparece en textos de Romanos capítulo 7, léanlo, la lucha entre la carne y el espíritu. Jesús habló de esto. Por eso necesitamos volver a Dios para tener claridad, equilibrio, pureza en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, pureza emocional y pureza en los pensamientos para orar. No hablo solo de, no veo cosas guarras, no digo cosas guarras, no digo tacos. No, Señor, quiero tener mi corazón puro con respecto a mi hermano.
No quiero que esta oración esté motivada por un enfado camuflado en una actitud de autolástima. Es que a mí nadie me quiere, nadie me atiende, nadie me cuida. Y en el fondo empiezas a escarbar y te das cuenta que el problema no es una soledad, el problema es un orgullo no satisfecho. Puede ser una soledad, pero que el Espíritu de Dios, que discierne pensamientos, me haga entender las cosas. Por eso la pureza en nuestros pensamientos y emociones para orar, para interceder, para actuar, para transmitir vida. La claridad en la oración de Jesús en el Getsemaní es impresionante. Jesús está orando y cuando termina de orar, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahora, ustedes analicen la oración de Jesús. Jesús sabía todo lo que estaba pasando. Judas acababa de traicionarle, Pedro le iba a negar, los discípulos iban a huir. No solo eso, sino que los 3 que llevó para orar se quedaron dormidos. Y Jesús en algún momento menciona todo esto en la oración. No, su alma está tan pura que Él no tiene rencor ni amargura. Cuando va a orar por el Padre y a orar por ellos, su alma está libre. Su alma está libre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar orando mucho, dice Santiago, pedís, pedís, no recibís. Y el mundo evangélico piensa que por ser evangélico todo está bien, que por gritar mucho todo está bien, que por tener euforia y estar súper motivado todo está bien. Y no es así. Por eso esto es lo que a mí más me ocupa en la vida, en las situaciones de mi alma, mi comunión con Dios. ¿Y saben qué? Sí es cierto ver el fruto, pero el fruto como un termómetro. ¿Cómo está mi carácter? Gálatas 5, 22, 23. ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay paciencia? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay templanza? ¿Hay mansedumbre? En el momento en que haya una de estas que falte, Señor, algo ya manchó mi vestido. Vengo a orar porque estoy mosqueadísimo con mi hija, Señor. Y tú la conoces y... No, vamos a orar por ti. Ora por ti, Daniel. No por tu hija ahora. Señor, dame paz en el corazón. Porque yo no puedo ni siquiera orar con claridad. Ni tú me vas a hablar a mí para decirle algo a ella porque estás enfadado, Daniel. Porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Hablo de pureza en el ser interior. Cristalino. Señor, límpiame con tu Santo Espíritu. Por eso Jesús en el Getsemaní no atendió al conflicto, no estaba bloqueado con la traición, no estaba bloqueado con los discípulos que se quedaban dormidos cuando Él los necesitaba. No estaba bloqueado con eso. Nosotros nos bloqueamos con todos los problemas familiares, hasta si el gato maulló cuando íbamos a dormir. Nos bloqueamos con todo, pero ni siquiera con todo lo que se generaría unos minutos después, ni la responsabilidad de los que se durmieron, como lo de Pablo, en que Pablo decía, ¿en qué tienes que pensar cuando ores? Piensa en lo bueno, piensa en lo agradable. No estés con queja en el corazón, no estés con amargura en el corazón, no estés con crítica en el corazón, no estés con juicio, no estés con maldad en el corazón, no estés con venganza en el corazón. No se ve eso en la oración de Jesús. Jesús centró su atención en el propósito del Padre. Marisa ingresó de nuevo al hospital y algo que Dios me puso en el corazón, le dije, mira Marisa, ahora vas a escuchar de todo. Los médicos que están adentro, los enfermeros y los médicos que te van a cuidar, ¿no? Porque todos nosotros somos médicos. No te hicieron esto, ¿y qué prueba te hicieron? ¿Y por qué no te hicieron aquello? Y le dije, mira, sentí algo en el corazón, Marisa, olvídate de tu cuerpo. Ahora toma una decisión y hazlo en oración. Señor, quiero olvidarme de mi cuerpo, entrego mi cuerpo a los médicos, ya está, ala. Y ocúpate tú, porque creo que es la razón por la cual Dios quiere que estés ahí, de tu alma. Atiende tu alma ahora, Marisa. Olvídate del cuerpo. Ellos saben qué proteínas se está segregando, qué es esto, qué es aquello, los cultivos, los no cultivos. Deja que ellos lo hagan. Estudiaron para eso, ellos lo van a hacer. Ahora, ocúpate de tu alma, ocúpate de la oración. Sobre toda cosa guardada, que dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso la Biblia dice, ten mucho cuidado porque tus palabras, las palabras de tu corazón serán, mira lo que dice el versículo, porque eso está en Proverbios 4, mira lo que dice el versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todos tu cuerpo. Serán vida, vida.
habla hasta de medicina en el cuerpo. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, quiero que oremos ya y nos vamos a casa. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Mira lo que dice: teniendo un gran sumo sacerdote de la iglesia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La impureza no permite orar con claridad y mucho menos conforme al corazón de Dios, buscando ese acuerdo de comunión con Él. Yo como pastor no puedo pedirle a Dios que me dé palabra para su pueblo si me acerco a Él con el corazón perturbado. Porque mi corazón, mi predicación va a estar condicionada por lo que mi mente dice. Y yo necesito que sea el Espíritu Santo quien me hable. ¿Lo entiendes a esto? Cuando vas a aconsejar a un hijo, dile: Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo ahora limpie mi corazón. Que tu Espíritu Santo me dé convicción de pecado. Señor, hay algo dentro de mí que tal vez no está bien con respecto a mi hijo. Porque yo no quiero ir con el corazón mal. Quiero tener mi corazón en paz. Santiago 5:16 dice algo que es impresionante, iglesia. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ten mucho cuidado, decía Santiago, aún la oración por sanidad puede que ni siquiera funcione si hay algo en el corazón. Y luego dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego mira lo que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. O sea, él también se enfadaba, él también se entristecía, él también se venía abajo. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió en la tierra. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Si tú quieres ver una respuesta en la oración, y habla de las relaciones. Yo escuché estas predicaciones tantas veces de Elías, cómo oraba, pero aquí se está refiriendo a la comunicación entre nosotros, a la comunión. Elías también se enfadaba, así que no pongas como excusa tu enfado, está diciendo Santiago. Si vas a orar por alguien, confesad vuestras ofensas. Mira, lo siento mucho, yo me enfadé contigo, perdóname. Bueno, yo te perdono y tú me perdonas. Sí, venga, nos vamos. Ahora oramos y la gloria de Dios fluye. Habla de pureza en el alma. Dame un corazón puro, un corazón limpio, Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Wow, esto es fuerte. Olvídate de ofrendar, no sirve para nada, dijo Jesús. Reconcíliate primero con Él y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pablo decía: todo lo justo, todo lo puro en la oración. Piensen en eso. Piensen con pureza con respecto a otro. Piensen con pureza. Señor, te quiero servir en la alabanza, quiero cantar, pero tú sabes que a mí nadie me tiene en cuenta en esa iglesia de orgullosos y de malvados. Ya, olvídate que ya se pudrió todo, ya se fue todo. Cortaste la comunión. Primera de Pedro 3:77 dice algo impresionante. Primera de Pedro dice, claro: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, habla la mujer, dando honor a la mujer como vaso más frágil, lo que te dije recién. La mujer tiene un mundo emocional mucho más profundo, mucho más amplio. Pedro decía: tengan mucho cuidado cómo tratan a vuestras mujeres. Dice: como coheredera de la gracia. Y mira lo que dice ahora: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y terminó la discusión entre el marido y la mujer. Le dijo: tú eres fea como es tu madre, tus tías y tus abuelas. ¡Qué fea eres! Y se fue. Señor, bendice a mi esposa y súbele la estima porque veo que no se atreve a hacer algo. Mira, cambia tu actitud de corazón para que tu oración no sea estorbada. Pero lo mismo lo hacemos con los maridos, lo mismo lo hacemos con tantas personas. Pedís y no recibís, decía Santiago, porque pedimos mal. Por eso Pablo decía: Dios le dice a Abraham: vete a Canaán, pero vete hacia ti mismo a Canaán. Ten mucho cuidado, porque si no atiendes tu alma, Canaán te va a deslumbrar. Cuida tu corazón, Abraham. Pablo decía: en esto pensad, en lo puro, en lo justo, si tiene algo digno de alabanza. Señor, mi hijo es un desastre, todo el mundo lo dice. Pero Señor, tú sabes, yo lo conozco desde pequeño. Tiene esto, tiene aquello, tú se lo diste.
Tal vez la combinación genética salió en un 90% malo, pero hay un 10% en esta combinación genética que mi hijo es un tipo maravilloso en esto, en esto. Señor, te ruego, bendice a tu siervo en esa capacidad, exáltalo, haz que la gente lo reconozca y que se dé cuenta que te puede servir a ti con todo eso. ¿Qué decía Pablo? Cuando vengan a orar, piensen en lo bueno. Vamos a pedir, sácalo de la droga, sácalo de la delincuencia, sácalo, oh Dios de misericordia, pero sin amargura en el corazón, con pureza en el corazón, con pureza en el alma. No puedes orar por tu iglesia si estás quejándote constantemente de la iglesia. Es la novia de Cristo. La esposa de mi pastor un día dijo algo muy fuerte. ¿Cuántos hombres, los que están aquí, reaccionarían si vas por la calle y un hombre detrás tuyo le levanta la falda a tu mujer hasta la cintura? ¿Qué harías tú? Más de uno pensó, le partiría la cara. Y ella dijo, la esposa de mi pastor dijo en esa predicación: ¿por qué tantos cristianos le levantan la falda a la iglesia que es la esposa del Cordero? Mostrando sus vergüenzas delante de cualquier incrédulo, hablando mal de la gente, y luego van a orar como si nada. Pero no hay pureza en el corazón. Por eso necesitamos volver el alma con pureza. Por eso no oremos como un bebé espiritual, solo motivado por nuestras necesidades básicas, ignorando la importancia de la oración como comunicación entre el Espíritu de Dios y mi alma. Por eso en la oración no le demos más importancia a los actos externos que al ser interior. Por eso cuidado con esa conducta santa. Lo que queremos es un alma pura que va a producir una conducta santa. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por este día, por este momento. Gracias, Señor, por este momento juntos en este lugar. Hoy queremos venir, Señor, al trono de la gracia y queremos lavar nuestros cuerpos, como dice tu palabra. Aquellos levitas y sacerdotes se lavaban en un lavacro de agua. Tú ya nos has limpiado con tu sangre. Hoy necesitamos que tu Espíritu Santo fluya en nuestro ser interior, lavando el alma. Señor, queremos tener un alma con pureza a la hora de orar. No haya juicio, no haya orgullo, no haya egocentrismo. Yo no quiero estar aquí predicando con nada en mi corazón sobre nadie. Ni quiero estar pensando en mí en este momento. Ni siquiera pensando que mi oración le va a cambiar, mi oración o mi predicación le va a cambiar la vida a alguien. Querido Señor, limpia mi alma, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Oh Dios amado, que venga un tiempo maravilloso en esta iglesia, donde tu Espíritu Santo a través de la palabra traiga ese discernimiento de nuestro ser interior. Tu palabra dice allí en la Biblia que corta el alma y discierne pensamientos de emociones. Y ya los pensamientos, en ese momento en que tu Espíritu Santo actúa, ya no tienen poder sobre la emoción. Ni la emoción tiene poder sobre el pensamiento, porque tú lo cortas, tú lo disciernes. Te ruego, Señor, que podamos acercarnos a la oración con esta sinceridad de corazón, diciendo: Señor, te ruego que limpies mi alma y me hagas recordar todas las cosas que he dicho o hecho sobre mis hermanos, sobre la persona por quien quiero orar. Y quiero pedirte perdón porque no quiero venir al altar con un corazón impuro. Quiero tener esta pureza del alma por donde fluya la vida del Espíritu. Te ruego, Señor, por este momento, este punto donde el pámpano está unido a la vid verdadera. Ahora es este momento de la unidad profunda. Ya luego vendrá el fruto, pero ahora quiero estar aquí en tu presencia y pongo mi alma delante de ti. Ayúdame, Señor, cuando vengan estas luchas, como hablamos recién, de este conflicto interno que se produce dentro nuestro, de esa disonancia cognitiva. Cuando lucho y mi carne me quiere justificar y quiere echar culpas y quiere enfadarse con el que es víctima. Señor, yo soy el victimario. Hoy, Señor, quiero venir delante de ti. No hay nada imposible para ti. Aún los complejos de mi niñez, tú puedes transformarlos para bendición y vida. En lugar de ser un hombre duro y agresivo, tú puedes hacer de mí un hombre fortalecido, que es algo diferente. Aquel niño que sufrió tanto con su padre, hoy puede ser un hombre más sensible con los que sufren lo mismo. Hoy puede ser un hombre que ha desarrollado determinadas fortalezas en su alma para que otras cosas ya no le afecten. Tú permitiste que en la niñez viviéramos lo que vivimos, no para que hoy, Señor, lo esgrimamos
en egocentrismos y en orgullos. Que en el nombre de Jesús ahora nuestras almas sean liberadas. Oh Cristo, venimos a ti. Comienza a orar ahora por tu alma. Dile: Señor, tú en la cruz lo hiciste todo por mí. Gracias, Señor. Tú lo eres todo. Tú eres mi roca, tú eres mi protección, tú eres mi cuidado. Oh Dios amado, trae pureza profunda a mi alma para orar conforme a tu propósito. Iglesia, no es todo reprender al diablo. Muchas veces el diablo ni se mueve porque estamos solo reprendiendo por cosas que ni siquiera sabemos si están o no están. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu. Y para ser guiados por el Espíritu necesitamos esa comunión profunda en el alma. Dile a Dios ahí donde está. Clama, clama, clama a Dios. Los que están luchando con esa disonancia cognitiva que dije recién, toma una decisión conforme al propósito de Dios. Deja de luchar en tu carne. Deja de luchar en tu carne. Y dile: Señor, yo me rindo a ti, yo me postro a ti. Mientras cantemos esta canción y adoremos, algunos van a decirle a Dios: Señor, yo te estoy entregando mi vida, mi alma en este lugar. Yo te ruego que tu Espíritu Santo fluya en mí. Siempre me traigas discernimiento para orar conforme a tu voluntad. Imagínate la oración de Jesús. Imagínate tú orando en aquel lugar de Jesús. ¿Estarías enfadado con los que se durmieron? ¿Rencoroso con Judas? Pensando en la maldad, la traición del pueblo, pensando en la hipocresía de tanta gente. Enfadado, amargado, tu oración solamente sería pura amargura. Y la paz de Dios no cubriría tu corazón, como decía Pablo. ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo forme tu imagen en mí? Quiero vivir y aún orar conforme a tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a decirle que Él es nuestro Redentor y nuestra roca, que el tesoro de nuestro corazón es Él. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú. Vamos a disfrutar de la paz de Dios en el alma. Cierra tus ojos. Solo en ti hay gozo y Aún deja de respirar ansioso. Tranquilízate. Adora a Dios. Descansa, descansa. Deja de pensar en el conflicto. Cierra tus ojos y dile: Señor, que la paz de tu Espíritu llene mi alma. No te distraigas con nada. Él tiene el control de todas las cosas. Y nada sucede que se escape a su control. Y mi necesidad. Vamos a decirle de nuevo, hazlo como una oración: Señor, yo te necesito, mi alma te necesita. No tengo que dar cuentas a nadie, sino ser transformados por ti. No quiero vivir examinado. Hay personas aquí que se sienten constantemente examinados. Deja de luchar con ese examen. Sé libre en el nombre de Jesús. Vamos a dar intensidad ahora. Mi canción. Se acechan enemigos, mi esperanza en medio del dolor. Tú eres mi bien. Mi bien En todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Gracias, Señor. Te ruego por todos aquellos que están sufriendo conflictos y ha removido el barro de esa piscina. Oh Señor amado, ahora nos encontramos con una decisión. Quiero decidir bien antes de irme de este lugar. Quiero pedirte, Señor, ayúdame a encaminar mi alma en el propósito que tú quieres. de mi ruina, Dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí. Bendice, bendice a aquellos de los que te quejaste. Dile: Señor, perdóname. Yo lo bendigo, yo lo libero dentro de mi alma. Mira, tu hijo es muy
pequeño para que pienses que es una mala persona. Tu hija es muy pequeña para que pienses que es mala persona. No lo encajes en la herencia de algún antepasado. Dios lo creó con un propósito. Por eso necesitamos orar con el alma limpia por ellos, sin temores, sin ansiedades, sin juicios. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Gracias, Señor. Queremos vivir conforme a tu propósito. Queremos orar conforme a tu propósito. Queremos relacionarnos con la gente conforme a tu propósito, Señor. Líbranos, libra nuestras almas, Señor, de mentiras, de hipocresías, de juicios, de enfados, de egoísmo, de egocentrismos. Líbranos, Señor, como decía Santiago, que vivimos luchando por nuestras actitudes y luego oramos por esas mismas actitudes. Señor, queremos buscarte a ti con un corazón sincero, anhelando solamente el fluir de la vida de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este culto. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Yo te ruego que bendigas a todos los que se van a quedar orando aquí. Todos los que quieran orar pueden quedarse aquí un ratito más, sentado aquí adelante. Nadie los va a molestar. La música sigue. Y todos los que necesiten oración con imposición de manos, vengan aquí, vamos a orar. Va a estar aquí Dalia, voy a estar yo también para orar por todos los que necesiten oración. El resto nos vamos a despedir con todo el amor de Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendice toda esta semana, la ponemos en tus manos. Guárdanos del mal, Señor. Y, Señor, que sea semana de milagros y de noticias buenas y maravillosas. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.